Bueno, vamos a empezar con el último video de esta sesión y como les decía, lo que vamos a tener es, vamos a agarrar un poco como ejemplo el caso del simbolismo de los árboles sagrados para que ustedes vayan viendo cómo es que se reemprende esta resacralización del mundo. Entonces, bueno, decíamos que tenemos esta resacralización tanto desde el punto de vista de lo secular y a nivel de lo religioso. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿por qué hablar del simbolismo de los árboles? Hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros no nos metimos ahorita a la definición de símbolos. En en otras ediciones del diplomado sí nos ha tocado de pronto hablar un poco acerca del símbolo en el ámbito de la historia y de la antropología de las religiones. Ahorita solo les menciono que, bueno, ustedes en la definición que habrán visto de Masferrer de sistema religioso, pues recordarán que él plantea que un sistema religioso se define como un sistema relativamente consistente que tiene una parte simbólica, una parte mítica y una parte ritual. La parte simbólica es realmente la más importante por el hecho de que lo simbólico permea tanto a lo ritual como a lo mítico. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de mitos, estamos hablando, por ejemplo, de narraciones simbólicas, mientras que al hablar de ritos, estamos hablando de acciones simbólicas. Hay varios autores que ustedes pueden consultar al respecto. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la antropología simbólica, la obra de Víctor Turner, que nos habla de el símbolo como la unidad más pequeña de un ritual, ¿no? Hace una distinción, por ejemplo, entre símbolos dominantes, que serían los elementos centrales, ya sea de un sistema religioso o, por ejemplo, dentro de determinada ceremonia, serían aquellos símbolos que son objeto de la ceremonia, mientras que los símbolos instrumentales, por ejemplo, serían los símbolos que acompañan como un medio más que como un fin en sí mismos, ¿no? Y desde otro punto de vista de la antropología cognitiva de Dan Sperber, por ejemplo, él va planteando algunas precisiones, como el hecho de que de pronto no se puede hablar de manera estricta de significado, pero podemos hablar, por ejemplo, de representación o de asociaciones simbólicas que van surgiendo a partir de los distintos contextos culturales en los que va surgiendo un sistema religioso. Entonces, es importante tener en cuenta que a final de cuentas los símbolos son, tal vez podemos decir, el vehículo principal de lo sagrado, ¿no? Lo sagrado se manifiesta, ya veíamos según la terminología del IAD, a final de cuentas se va manifestando de manera simbólica. Entonces, por eso es importante partir de símbolos. Y en el caso concreto que vamos a ver ahorita, ya para cerrar, tenemos el simbolismo del árbol. En las religiones antiguas, de base cosmoteísta, según explica Asman, el árbol ha sido uno de los símbolos principales. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque se asocia a la regeneración constante de la vida, se asocia a la perenidad, pero también hay una asociación muy importante con los humanos. Desde el punto de vista de los hombres, los árboles son tal vez el objeto de la naturaleza más parecido a nosotros, ¿no? En el sentido de que están erguidos. De hecho, a nivel del lenguaje tenemos muchas asimilaciones. Por ejemplo, para el caso de los hombres hablamos del tronco para hacer referencia a una parte de nuestro cuerpo, mientras que para hablar de una parte del árbol hablamos de sus brazos, los brazos del árbol, ¿no? Y hay un montón de similitudes. No sé si a ustedes les ha tocado en algún momento de su vida escuchar, por ejemplo, bueno, esto era más común, al menos hace algunas décadas, personas que plantean o que se vinculan el desarrollo de su vida con el crecimiento de un árbol, ¿no? Por ejemplo, cuando yo nací plantaron este árbol y pues ha ido creciendo de esta manera.
¿no? Entonces hay como una medida, una comparación entre la vida del hombre y la vida del árbol, y se busca o se idealiza un poco esta vida del árbol, porque nos gustaría a nosotros también tener una vida igual de próspera como la de los árboles. Pero por otro lado, los árboles son también uno de los axis mundi por excelencia. Un axis mundi, un eje del mundo, es aquel objeto que conecta distintos niveles del cosmos. Por ejemplo, bueno, cuando se plantea que hay un nivel superior, un nivel terrestre y un nivel infraterrestre, el árbol es el axis mundi que puede conectar los tres niveles. Con las ramas que tocan el cielo, conecta el nivel superior, el tronco que está a nuestro nivel, conecta precisamente el nivel terrestre, mientras que con sus raíces conecta con el inframundo. Entonces, hay muchos otros axis mundi, por ejemplo, la montaña nos conecta con el nivel superior, por eso es como el lugar por excelencia del encuentro entre hombres y dioses. O tenemos, por ejemplo, las cuevas, o en el caso de la cosmovisión maya, de los grandes cenotes que conectan con el inframundo. Entonces, el árbol es particular porque conecta los tres. Entonces, en distintos sistemas religiosos de base cosmoteísta de la antigüedad, tenemos esta variedad de simbología. Tienen ustedes del lado izquierdo una imagen del Códice Vindobonensis, en donde vemos el nacimiento del pueblo mixteco a partir del árbol de la creación. Es decir, hay algunas mitologías que plantean que el hombre viene de los árboles. Tienen en el centro una imagen, un dibujo del Yggdrasil, que es el árbol cósmico dentro de la mitología nórdica. Vean ustedes cómo muy cerca de sus raíces tenemos ciertos niveles, mientras que ya, bueno, esta es una representación, pero de hecho hay varias, ¿no? Que nos dicen como ya a nivel de las ramas tenemos otros mundos. Mientras que lo que tienen del lado derecho es una representación de la diosa Nut. La diosa Nut es la diosa celeste en la mitología egipcia, pero aquí está representada arbórea. Y de hecho es muy curioso porque uno no sabe o da la impresión de pronto de que la diosa está saliendo del árbol o se está convirtiendo en un árbol. No queda claro, pero tenemos esta asociación. Noten bien estos ejemplos que les puse porque aunque estemos pensando en que se trata de un simbolismo de hace cientos de años y que por lo tanto tuvo su momento, pues vamos a ver que esto en realidad no es así, que este simbolismo está, pero bien presente en nuestra cultura contemporánea, rodeándonos, a lo mejor sin que seamos capaces de percibirlo. Algo importante aquí para entender cómo de pronto los símbolos se van transformando, van siendo adoptados por otros sistemas religiosos y por tanto van emprendiendo un viaje de un contexto y de una época a otro contexto y a otra época. Hay que tener en cuenta una serie de festividades que tenían que ver con la vegetación en general y con los árboles en el mundo antiguo. Estamos hablando, por ejemplo, de fiestas como las Floralia, que se celebraban en el mundo grecorromano, vinculadas a la diosa Flora, a la vegetación, al renacer de la vida, a la primavera en general. Y tenemos otra festividad muy particular, que era la fiesta vinculada a Atis. Atis era un personaje de la mitología griega que tuvo, bueno, les cuento rápido, la diosa Cibeles se enamora de él y lo hace prometer que se va a dedicar por completo a su culto. Sin embargo, Atis se enamora de una ninfa, la diosa Cibeles se enoja muchísimo, la ninfa muere, Atis se vuelve loco y en esa locura se castra. Por eso es que ustedes lo ven aquí, la imagen es un poco borrosa, pero creo que sí lo alcanzan a ver con la mano sobre sus genitales, que bueno, en realidad ya no están porque se castra,
y obviamente muere. Entonces la diosa Cíbeles se arrepiente y hace que Atis renazca en un pino. Entonces la festividad era muy particular porque lo que se hacía era ir a cortar un árbol, que sería como el renacer de Atis, se llevaba a un templo, a una plaza importante, se colocaba en el centro, en torno a él se hacían bailes, se adornaba y se festejaba el renacer de la vida. Y era una festividad muy similar a otras festividades que encontrábamos en Europa central y del norte, ¿no? Por ejemplo, en el mundo celta y en el mundo germano. Aquí tenemos una representación ya más contemporánea de lo que ahora se denomina la fiesta de Beltane, celebrada en los primeros días de mayo, en donde lo que tenemos es el encuentro del dios y de la diosa, ¿no? Que da paso justo a este renacer de la primavera. Y en estas fiestas de mayo que han sido muy bien estudiadas por Fraser en su libro de la rama dorada, muchos de los rituales tenían esta similitud, ¿no? Ir a cortar un árbol, colocarlo en un centro, adornarlo, bailar en torno a él e incluso poner en la parte de arriba una serie de premios para que alguno de los asistentes subiera el tronco y alcanzara este premio que era representación de la vida, no alcanzara la vida perenne a partir, bueno, en este juego en torno a estas fiestas. Todas estas festividades se llevaban a cabo más o menos entre los meses de abril y de mayo, justamente. Entonces, ¿por qué las traigo aquí a colación? Pues porque, bueno, en el ámbito judío también teníamos una simbología particular vinculada al árbol. Ustedes ven ahí una representación de un pasaje que seguramente conocerán, pero paulatinamente este simbolismo del árbol que les mostraba yo anteriormente se va a ir integrando ya en el cristianismo con pasajes evangélicos como aquel en el que Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos y permanecen en mí, dan fruto. Y vean esta imagen, de pronto, bueno, uno puede decir, bueno, están sentados, ¿no? Está Jesús sentado sobre el tronco del árbol, pero poco a poco estas manifestaciones se van a volver mucho más complejas y vamos a tener ya propiamente cruz, o bien tenemos cruces arbóreas, es decir, cruces a las que le salen ramas, o de plano la cruz se va a ubicar como un árbol. De hecho, en la teología, en la liturgia, vamos a escuchar hablar de la cruz como el árbol de la vida. No les voy a contar aquí toda una serie de leyendas que hay en torno a la madera del árbol de la cruz y cómo precisamente se va generando este simbolismo que de alguna manera va a mantener esta idea de la cruz, del árbol, de la cruz de la vida, como axis mundi, como eje del mundo, como árbol cósmico, como árbol sacrificial también, y que, bueno, paulatinamente va a dar origen ya a una serie de festividades, primero en Europa y después cuando llega la evangelización a América, ese simbolismo se vuelve a encontrar con unas festividades en otras cosmovisiones cosmoteístas, como lo es la cosmovisión mexica, en donde teníamos en las mismas fechas la fiesta de Hueytosostli, que era una festividad vinculada a las deidades del maíz y de la lluvia, y en donde teníamos también un ritual que implicaba ir a cortar un árbol, el llamado árbol tota, que se plantaba después en el centro del templo, se adornaba, en torno a él había música, baile, la doncella que ven ustedes ahí sentada al pie del árbol, después de que la festividad terminaba, tanto ella como el árbol eran llevados a Pantitlán y ahí se arrojaban como sacrificio, ¿no? Entonces, estos rituales se van integrando con la festividad que ya viene de Europa y vamos a tener la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo, aunque en el caso de Mesoamérica en general uno de los aportes va a ser la vinculación con las montañas, al ser las montañas las contenedoras
de agua por excelencia. Paulatinamente, sobre todo ya en el ámbito urbano, esta festividad después va a ser apropiada por el gremio de los albañiles y vamos a tener, bueno, la fiesta del 3 de mayo actual. Este brevísimo repaso, de alguna manera, les muestra la migración de los símbolos y cómo los símbolos se van transformando, específicamente el simbolismo del árbol. Pero, digamos, en el marco de esta resacralización, ya les decía yo que lo que vamos a ver es que de pronto estos símbolos, mientras el Estado está haciendo por allá su religiosidad civil y las instituciones religiosas van desacralizando el mundo, a nivel de lo secular vamos a tener que este simbolismo, el que tiene siglos ahí presente, se va a retomar en otros ámbitos. Entonces vamos a tener primero este simbolismo secularizado de los árboles, en donde los árboles van a ser sagrados por sus características particulares, aquellas características que el hombre considera que son valiosas y que vale la pena incluso de pronto sacrificarse y defender a los árboles por estas características, por esta sacralidad. Uno de los elementos es su edad, ¿no? Entonces ven ustedes ahí una lista con ubicación de los árboles más viejos de la Tierra y pueden ustedes ver que tenemos árboles de miles de años, ¿no? Y que por supuesto para muchos grupos vale la pena sacrificarse cuando se ve que uno de estos árboles va a ser talado. De hecho, hay algunos de los que su ubicación se mantiene en secreto, es decir, se aparta, se aísla, a fin de que no haya una desacralización, no vaya a haber quien quiera talarlos. Y tenemos un montón también de listas de árboles particulares, ¿no? Por ejemplo, el árbol más ancho del mundo, el árbol con las raíces más profundas, etcétera. Si ustedes se meten a Google a buscar árboles sagrados, puede ser que de pronto les aparezcan estas listas, es decir, no árboles sagrados en términos religiosos, sino árboles que son sagrados por estas otras particularidades. Este simbolismo, les decía yo, se pasa a otros ámbitos como el de la la pintura, donde tenemos estas representaciones que nos hablan de hombres con características arbóreas, como ven en la pintura de arriba, este hombre al que le están creciendo árboles en la cabeza y que está rodeado también de vegetación, o la imagen de abajo que uno no podría decir con certeza si son árboles humanizados, ¿no? O si son humanos arbóreos. Pero estamos viendo otra vez este simbolismo que nos remite mucho, por ejemplo, a esa imagen de la diosa Nut que veíamos, o a este Jesús crucificado que extiende sus brazos, ¿no? A partir de las ramas. Y tenemos en la literatura también esta presencia. Perdón si las imágenes se ven un poco borrositas, pero hacerlas no encontraba o no he encontrado en otras ocasiones imágenes con mejor calidad. Pero aquí creo que sí se alcanza a ver, estamos viendo una ilustración de una novela en donde el protagonista principal es este personaje llamado el Lorax, que tenía la particularidad de poder hablar con los árboles. Se plantea que los árboles tienen un lenguaje. ¿Por qué? Porque están vivos, obviamente, ¿no? Entonces, tienen un lenguaje particular que este personaje conoce, puede hablar con ellos en un contexto o en un momento en el que están desapareciendo, ¿no? Otra vez retomando como esta problemática de la industrialización y sus consecuencias a nivel del planeta, que ya les comentaba, se retoma el problema, se trae aquí y se empieza a hablar de esta vivificación de los árboles, de que tienen un lenguaje y de que hay la posibilidad de conocer su lenguaje y hablar con ellos. Y curiosamente hay una escena esta novela fue llevada al cine hace algunos años, a lo mejor ustedes la vieron,
y fue una película que tuvo, digamos, relativo éxito en su momento. Y me parece importante siempre mencionarla porque es curioso cómo desde la infancia estamos expuestos, digamos, a este simbolismo que sigue ahí presente y que uno podría preguntarse hasta qué punto esta exposición tiene después consecuencias en nuestra cosmovisión o en el hecho de que con cierta facilidad aceptemos la presencia de ciertos símbolos. La portada de este libro aparece en una escena muy, muy breve de una película que a lo mejor también algunos de ustedes habrán visto, Avatar, en donde lo que tenemos es este árbol enorme que es una especie de árbol cósmico, un árbol madre similar a las ceibas del mundo maya, también árboles sagrados, porque en este planeta todos los habitantes están conectados a este árbol, es decir, la vida les viene de este árbol sagrado. En una de las escenas de esta película sale una foto de la portada de este libro del Lorax, que uno no nota obviamente hacia primera vista, pero obviamente quien realizó la película es, creo que James Cameron, no recuerdo bien, tuvo una intención particular al presentarnos esta portada ahí, nuevamente, aunque el auditorio en general no haya tenido mucha conciencia de lo que estaba viendo. Otro ejemplo en la literatura y en el cine son estos personajes de El Señor de los Anillos, que bueno, son árboles humanizados también. Entonces tenemos otra vez presente aquí este simbolismo. O, por ejemplo, tenemos este otro árbol que es un axis mundi particular porque se concentra sobre todo en la vinculación con el inframundo. Es una escena de la película del jinete sin cabeza y justo este árbol es, digamos, el umbral, ¿no? Pensando en lo que veíamos en otros videos acerca de las puertas que nos permiten conectar con el territorio sagrado. Aquí estaríamos hablando de un territorio sagrado impuro, ¿no? El del inframundo, específicamente la morada del jinete sin cabeza, porque cuando la parte de abajo del tronco y las raíces se abren, sale el jinete. Entonces estamos hablando de un árbol particular. Y podemos hablar de otros tantos. Yo hace poco estoy terminando de ver la serie del Cristal Encantado, y ahí también hay un árbol sagrado, ¿no? El árbol santuario. Quienes hayan visto Juego de Tronos, también ahí recordarán que se manifiestan también algunos árboles sagrados. En fin, prácticamente no hay película o serie de fantasía o de lo maravilloso, según términos de Cayuá, en donde no tengamos un árbol sagrado que tenga alguna de estas connotaciones que hemos mencionado muy brevemente. Y otra vez la cuestión es hasta qué punto el estar expuestos a estos símbolos que ya nos parece algo común, ¿no? Es más, no hay como un cuestionamiento al respecto. Pero la cuestión es que por supuesto debe haber algún tipo de influencia. Y en efecto, lo que vamos a encontrar entonces es, ya les decía yo que esta resacralización del mundo tiene su punto, tiene un nivel en el ámbito de lo secular, pero tiene también su otro nivel en el ámbito de lo religioso. Y eso mismo sucede con el árbol. Tenemos a nivel de lo religioso, por ejemplo, en el ámbito de la New Age y de ciertas formas de neopaganismo, se está tratando de recuperar este simbolismo sagrado de los árboles. Lo que ustedes ven ahí en la imagen es la promoción de un taller, el de la bruja del bosque, la magia de los árboles, en donde vean justo la idea es centrarse en este vínculo eterno, ¿no? El de la bruja y de los árboles. Obviamente habría que ver aquí cuál es su definición de bruja,
¿no? Si se está partiendo, bueno, la imagen da la impresión de que se trata tal vez de un neopaganismo druida o celta, ¿no? Habría que ver específicamente, pero tenemos, si ustedes ven abajo, tenemos la idea de bosques mágicos, espíritus de los bosques, árboles sagrados, es decir, leyendas y hechizos. Se trata de recuperar desde un punto de vista religioso, porque estamos hablando de un nuevo sistema religioso o de un sistema religioso contemporáneo que está recurriendo a este árbol o a esta idea, a este simbolismo del árbol sagrado para proponer justamente también una resacralización del mundo. Pero el catolicismo no se queda atrás y también ha recuperado parte de este simbolismo en este fenómeno de los árboles cruces cristos, que hace referencia a esto que ustedes ven en las imágenes. Los creyentes explican que por algún fenómeno que ellos consideran milagroso, ciertos árboles han presentado la imagen de Jesús. Bueno, no es que hayan presentado la imagen, porque según los creyentes, más bien Jesús se ha manifestado en esos árboles, ¿no? Es decir, se trata de hierofanías en el sentido completo de la palabra. Y aunque de pronto para alguien para alguien no católico, digamos, pudiera ser algo como, pues, poco, digamos, podrían decir, bueno, pues es que los árboles es como esta forma natural que tienen, es decir, podrían decir, yo no le veo nada de milagroso. Para el devoto sí. Y sí consideran que tenemos cosas como, me voy a regresar, ¿no?, a la diapositiva que veíamos, y consideran que tenemos ya desde hace siglos este tipo de imágenes, ¿no?, de Jesús, que de pronto, bueno, aquí parece sentado, pero hay otras representaciones, les decía yo, mucho más explícitas en donde Jesús es un árbol como tal, con ramas, y más ya cuando se trata de la representación arbórea de la cruz. Entonces, si tenemos este simbolismo presente desde hace siglos y si a nivel cultural tenemos también esta permanencia en este tipo de símbolos, pues no es de extrañar que en determinado momento se encuentre el resurgimiento de estos símbolos. Y eso es parte de lo que hay que tener en cuenta para muchos de los sistemas religiosos contemporáneos. Hay una reactivación de símbolos sagrados, de símbolos que a lo mejor habían perdido su importancia hace algunas décadas, pero que se habían mantenido latentes. Y por eso es importante, y vamos a ver ahora que cerremos, cómo de pronto esta línea entre lo sagrado y lo profano se ha vuelto cada vez menos nítida. Entonces, bueno, ustedes ven ahí estas imágenes, tenemos otras, en algunas la gente sí ya directamente ha decidido remarcar las formas que creen ver en estos árboles, como se aprecia en la imagen de la derecha. Y estos árboles cruces Cristo se encuentran prácticamente alrededor o en todo el mundo. Hay árboles, por ejemplo, el anterior que les ponía, el que ven ustedes aquí del lado izquierdo, es un árbol que se encuentra en Damasco. Este otro que está ya más tallado se encuentra en Argentina, y en México tenemos varios casos. Este, por ejemplo, se ubica en las canchas de la ahora alcaldía Benito Juárez, está como a 3 calles, 4 más o menos del Metro Zapata, en lo que es todavía un pueblo originario llamado Santa Cruz Atoyac. Ahí, como se estaba yendo un poco de lado, lo sostenían primero con cuerdas, ya después lo talaron, pero lo volvieron a plantar ahí. Y hay toda una serie de leyendas, ¿no?, en torno a este árbol. No se trata solo de que se aparece, el árbol va creciendo con esta forma y alguien dice, miren, tiene esta forma, sino que hay una serie de leyendas. Y bueno, no les será extraño, ¿no? Si han escuchado de casos bueno, de maneras similar, pero en relación a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Estas hierofanías
que son como muy comunes en México, ¿no? Hemos tenido hasta la Virgen del Metro, por ejemplo, ¿no? Que se apareció ahí en uno de los mosaicos y después el mosaico sí fue retirado y creo que se le construyó como un pequeño nicho. Bueno, pues eso sucede porque tenemos de manera constante, ¿no? La presencia de este tipo de símbolos y entonces a la menor provocación pueden ser retomados. Por ejemplo, en este mismo pueblo que es ciudad, porque les digo que está ya a 3 calles del Metro Zapata, durante la fiesta de la Santa Cruz, el 3 de mayo, se hace en el atrio pues este juego en el que se colocan arriba de este poste una serie de premios, no solo objetos, sino también bolsas con dinero, y siempre hay quienes quieren alcanzarlo, ¿no? Para llevárselo. Lo cual, por supuesto, es una reminiscencia o tal vez podemos decir, una reinterpretación de esto que veíamos también anteriormente de las fiestas de mayo, ¿no? Entonces, para que vean la distancia, tanto a nivel espacial como temporal, que hay entre ambas festividades y cómo el simbolismo permanece ahí presente. Durante la misma fiesta tenemos la presencia de estas cruces de agua, que son el resultado ya de la integración de las prácticas prehispánicas, porque como les decía, la gran aportación de la cosmovisión prehispánica en torno a este símbolo es la importancia del agua. Entonces tenemos estas cruces pintadas de verde o de agua, de verde o de azul, que simbolizan precisamente el simbolismo del agua y su importancia. Pero además tenemos otros casos, si esto es dentro del ámbito propiamente religioso, tenemos otros casos en donde hay una mezcla ya de manera deliberada. Por ejemplo, estas imágenes que les pongo son de un lugar en la India en donde los bosques estaban siendo talados. Entonces estas mujeres tuvieron la idea de pintar estos árboles con imágenes de la mitología, con imágenes de dioses, pensando que al tener estas imágenes los árboles van a ser respetados. Es decir, si pensamos en lo que veíamos, la propuesta de Cayoá en relación a que lo sagrado es una característica que se confiere, podemos pensar que estas mujeres lo que están haciendo justamente es tratar de sacralizar estos árboles para que sean respetados, para que no sean mancillados. Entonces, aquí tenemos una mezcla en donde se están integrando, digámoslo así, la importancia o un objetivo propiamente secular, ¿no? Entre comillas, con el recurrir a estas imágenes o a este simbolismo propio de lo sagrado. Y les pongo aquí un par de citas de Leonardo Boff, porque esta resacralización del mundo, que es un reencantamiento del mundo también, como les decía, surge no solo en los nuevos sistemas religiosos o no solo en ciertas prácticas que podemos denominar populares, entre comillas, por el hecho de que no surgen a partir digamos, de una iniciativa de la institución, sino a partir de ciertos creyentes que ven en estos árboles la imagen de Jesús y se inicia un culto que puede ser tolerado por la iglesia, puede ser aceptado o puede ser que no. Sin embargo, al interior de la misma Iglesia Católica tenemos ya también posturas que nos remiten a este reencantamiento del mundo, y una de ellas es la de la teología de la liberación, ¿no? De quien Leonardo Boff es uno de los principales representantes. Y él nos dice que este reencantamiento surge cuando ensanchamos nuestro horizonte más allá del de la racionalidad moderna y nos damos cuenta, por el encantamiento simbólico y místico, de que el mundo es portador de un mensaje y un misterio. Acuérdense, este misterio tremendo del que habla Otto. Este misterio tanto lo entreven los científicos que llegan a los límites del conocimiento de la materia, de la energía y de la vida, cuanto es experimentado por los místicos orientales y occidentales
que lo ven como un sistema de energías siempre en relación e interacción, movimiento e integración. Los cristianos decimos que el Cristo cósmico está fermentado en toda la masa del universo y el Espíritu Santo habita la creación, dándole movimiento y vida. Las realidades no dejan de ser lo que son, pero por la presencia de lo divino en ellas se convierten en señales, símbolos y sacramentos del misterio vital amoroso y de comunión. Si analizamos un poco este fragmento, lo que estamos viendo es una cosmovisión cosmoteísta de fondo. Es decir, Leonardo Boff nos está planteando incluso esta idea del Cristo cósmico que fermenta toda la masa del universo. Estamos, al menos desde su propuesta, la idea es justamente regresar. Él habla de la dignificación de la tierra, pero lo podemos entender justo así como una resacralización del mundo, el retorno o la superación, por decirlo de alguna manera, de la distinción mosaica y de la división o de la distinción Dios, hombre, mundo, por el retorno a esta visión cosmoteísta. Y vemos incluso una crítica a esta desacralización que se ha presentado al interior de las iglesias cuando nos dice lo sagrado no está en los objetos, en el altar, en la Eucaristía, en el libro sagrado o en las personas consagradas. Lo sagrado es la profundidad de cada persona humana, es el aspecto misterioso en cada ser de la creación y todo lo sagrado nos convoca al respeto, a la veneración y a un distanciamiento del poder manipulador que intenta encuadrarlo en el circuito de los intereses humanos, que engloba las instituciones religiosas, los poderes políticos y el de cuantos hacen de lo sagrado un inmenso negocio. Entonces, estamos viendo, digamos, una crítica a todo esto que hemos visto, a este proceso de desacralización, a esta búsqueda de un cristianismo secularizado, a el desarrollo de religiones centradas únicamente en lo moral, sin tener en cuenta la necesidad de pronto de una experiencia religiosa. Entonces, y de una experiencia directa de lo sagrado, no de una experiencia mediada, sino de una experiencia directa. A partir de esto que hemos visto, podemos plantear con Jiménez Medina esto que ya les adelantaba. En la actualidad, los contornos entre lo sagrado y lo profano son cada vez más difíciles de identificar debido a los procesos de recomposición, de racionalización de las religiones y a la diversificación de las mismas, y a que el propio proceso de secularización está produciendo una fragmentación del ámbito religioso. Eso, por supuesto, para nosotros implica pues toda una problemática o un desafío a nivel metodológico porque, bueno, si algunos, porque algunos de ustedes trabajan cuestiones contemporáneas vinculados a estos sistemas religiosos que han surgido sobre todo, digamos, después del fin de la Segunda Guerra Mundial para acá, y justo nos encontramos ante problemas vinculados a cuestiones de interpretación, de metodología, de conceptos, ¿no? Cómo analizar fenómenos religiosos, por ejemplo, como el de la New Age, que ya les decía que se plantean como no religiosos, ¿no? Como espiritualidades, como formas de vida, cómo entender algunos fenómenos que surgen dentro de los grandes sistemas religiosos o dentro de las instituciones religiosas, pero que se acercan o que comparten mucho más con estas otras religiosidades. Entonces, ya para terminar, les pongo aquí, esto no es una lista exhaustiva, obviamente pretende ser más que nada, digámoslo así, una breve tipología de las formas contemporáneas de la religión a partir de varios autores, ¿no? De autores como el mismo Ries, como Brian Morris, que plantean que podemos encontrar este tipo de fenómenos. Tenemos, por ejemplo, los llamados movimientos fundamentalistas de tipo sectario con bases mesiánicas, milenaristas o apocalípticas. Por supuesto, tenemos, ya lo habrán visto con el profesor Masferrer, el concepto de secta
tiene una connotación negativa en general, pero sí, por supuesto, sí hay que reconocer que hay grupos de tipo sectario, ¿no? Que tienen consecuencias, que han tenido incluso consecuencias muy negativas. Pensamos, por ejemplo, en el caso de la organización encabezada por Asahara, la verdad suprema, esta secta japonesa que en la década de los 90 liberó Gasarin en el metro de Tokio y que era un grupo fundamentalista, justo de tipo sectario, perdón, con bases mesiánicas y apocalípticas, por supuesto. Tenemos, por otro lado, algunas comunidades religiosas que adoptan contenidos religiosos cosmoteístas antiguos. Estamos hablando, por ejemplo, del neopaganismo en todas sus formas. Tenemos, por ejemplo, el neopaganismo kemetista, es decir, aquellos grupos que pretenden retomar la mitología y el culto a deidades del antiguo Egipto, ¿no? Y que, bueno, particularmente se ha desarrollado sobre todo fuera de Egipto, porque Egipto es un país de mayoría musulmana, entonces este quemetismo se ha desarrollado, por ejemplo, en Argentina, hay muchos quemetistas, en Europa también, o tenemos, bueno, en el caso de México, a la llamada nueva mexicanidad que retoma elementos de la religiosidad prehispánica. Estamos hablando o al menos ellos mismos reconocen que se trata de un reconstruccionismo histórico, porque no hay una continuidad con estos cultos, ¿no? No es que el culto a Osiris o a Isis tenga una continuidad desde hace más de 2000 años, sino simplemente en la época contemporánea se retoman los contenidos. Tenemos movimientos espirituales con pretensiones cientificistas, ¿no? Son estos movimientos vinculados sobre todo a la New Age, ¿no? Que de pronto se presentan justamente como basados en avances científicos, pero bueno, ahí la cientificidad muchas veces está puesta en duda. Tenemos, por ejemplo, bueno, podemos hablar de muchos grupos de tipo New Age, vinculados a prácticas del hinduismo o, por ejemplo, la iglesia de la cienciología también de pronto puede entrar como en esta categoría. Tenemos cultos centrados en la resolución de problemas del mundo al interior de las iglesias tradicionales, es decir, al interior del catolicismo o del cristianismo. Tenemos el desarrollo de cultos que no se preocupan tanto por el futuro después de la muerte, por el más allá, por ganarse el cielo, sino porque estos cultos les permitan resolver los problemas del aquí y el ahora. Estamos pensando en los cultos fuertes a los santos como el culto a San Judas Tadeo, por ejemplo, que no tiene tanto el objetivo de que un devoto se prepare, por ejemplo, para bien morir y para obtener algo en el cielo, una recompensa en el paraíso, sino por resolver problemas de la vida cotidiana, como encontrar el trabajo, o ya verán ustedes, ¿no? Que San Judas es patrono de las causas difíciles, pero de las causas difíciles aquí y ahora. Tenemos también cultos centrados en la resolución de problemas del mundo, rompiendo con las iglesias tradicionales. Este sería el caso, por ejemplo, de la Santa Muerte desde cierto punto de vista, porque como ya les decía, ya veremos, la mayoría de los, bueno, ahora se utiliza el término Santa Muertero, la mayoría se consideran católicos, ¿no? Pero dado que es un culto que no es aceptado por la Iglesia Católica, de pronto sus practicantes rompen con la Iglesia. Tenemos también cultos centrados en la resolución de problemas del mundo con base en la magia. Esto es bien importante también. Si tenemos algo de tiempo cuando veamos el culto a la Santa Muerte, tal vez podamos mencionar un poco de magia. Ya les mencionaba yo algo en uno de los videos anteriores que sobre la magia hay mucho que decir, ¿no? También es uno de los grandes temas dentro de la historia y de la antropología de las religiones. Ha habido muchos debates al respecto, pero algo que sí podemos decir es que en las formas contemporáneas de la religión,
la magia está muy, muy presente, ¿no? Y no estamos hablando únicamente así de magia al estilo magia negra, ¿no? Con un curandero, con un chamán, sino que estamos hablando de prácticas de tipo mágico dentro de incluso de las grandes iglesias, de los grandes sistemas religiosos y por supuesto dentro de otros sistemas nuevos. Por ejemplo, la Wicca sería un sistema religioso, pues yo diría que de base mágica. Prácticamente podemos hablar de un sistema mágico religioso, al igual que la santería. La santería también tiene muchos elementos de este tipo. Entonces, bueno, cerramos con esto. Como les decía, la idea no es presentarles como una tipología definitiva, ¿no? Sino simplemente que les sirva un poco como una guía para algo de lo que van a ver en las clases siguientes y sobre todo en el último módulo, que es el que se centra ya mucho más en la religiosidad contemporánea. Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, críticas, por supuesto que también se valen porque es un tema que, como les decía, no ha llegado a un punto final, ¿no? No tenemos una definición ya definitiva sobre la cuestión de lo sagrado. Así que, bueno, todos los comentarios, críticas, les decía, serán bienvenidos y yo estaré por ahí atenta justo a lo que ustedes quieran comentar. Si quieren también sugerencias de bibliografía, etcétera, por supuesto también las pueden pedir. Entonces, muchas gracias y bueno, yo ya los veré mucho más adelante cuando tengamos otra sesión. Entonces, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero haberles dejado algo y nos vemos pronto.